Bien, jóvenes, tengan buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con el tema de polinomios. La clase pasada habíamos hecho un pequeño inicio, hoy vamos a culminar con este tema. Quería preguntarles si han revisado su aula virtual. Profesor, En la buenas parte de tardes. recursos está allí la práctica. Profesor, ¿Sí? disculpe, ¿La no ha tienen? entrado a la práctica y no. Ya. A ver, lo voy a subir por aquí para todos, ¿ok? Por el chat. A ver, por el chat, revisen. ¿Sí? ¿Lograron verla? Sí, profesor. Profesor, gracias. Sí, profesor. Sí, profesor, A ver, gracias. Profesor, vayan viendo el enlace. Vayan abriendo el enlace, viendo la práctica del día de hoy. Bien, jóvenes, tengan buenas tardes. Nuevamente, la práctica con la que vamos a trabajar es sobre polinomios, ¿sí? La clase pasada habíamos hecho una descripción muy breve de lo que era expresión algebraica, término algebraico y leímos hasta monomio, me parece. Bien, allí como ustedes pueden ver tenemos un ejemplo, ¿sí? Para cada uno de ellos, para cada concepto tenemos un ejemplo. Bien, vamos a empezar. Tenemos allí expresión algebraica, algebraica. Luego tenemos, se llama término, término algebraico, término algebraico. Y luego tenemos lo que se llama polinomio, primero monomio, ¿no? Monomio y luego un polinomio. Bien, jóvenes, les paso nuevamente el link, ¿ya? Esa es su práctica, o pueden verla directamente en recursos. Bien, les decía, la clase pasada planteamos este ejemplo, dice Q de X, Y, Z es igual a menos 20x, dice, a la 33 por y elevado a 41 por z elevado a 4 tercios. Bien, jóvenes, lo que necesito que noten ahora es la diferencia que hay entre un polinomio, entre un término algebraico y una expresión algebraica. ¿Sí? La clase pasada veíamos que para una expresión algebraica, ¿qué nos bastaba? Nos bastaba con tener un símbolo algebraico o una operación algebraica o más operaciones algebraicas, ¿no? No nos interesaba mucho si es que teníamos exponentes fraccionarios, ¿no? Tampoco esto si fuesen raíces, ¿no? Etcétera. En cambio, para lo que es un término algebraico que decíamos, que es una expresión algebraica donde no se define las operaciones de adición y sustracción. Aquí, ¿qué decimos? Que no hay adición y sustracción. ¿Sí? Las demás operaciones se pueden ver. Por ejemplo, aquí tengo Q de X, Y, Z. ¿Cumple esta condición de que no haya adición y sustracción? Cumple esta condición. Sí, profesor.
Si bien aquí hay un signo menos, este signo menos le pertenece a 20, ¿sí? No es que esté sumando o restando con alguien más. Es parte de este término. Entonces, ¿yo qué digo? ¿Cuántos términos algebraicos hay acá? Uno solo. Entonces, como hay uno solo, no se está efectuando adición y sustracción, yo sé muy bien que esto es un término algebraico. Pero en cambio, si yo dijese acá, el mismo ejemplo, dijese 20x elevado a 33 y elevado a 41 y z elevado a la 4 tercios, y acá le sumo más x. ¿Es un término algebraico? Ya no sería un término algebraico, porque hay una operación de suma. Pero si es una expresión algebraica, sí es una expresión algebraica. ¿Sí? Esto es una expresión algebraica. Para que sea un término algebraico no debe existir operaciones de adición o sustracción. Y para que sea un polinomio o un monomio, ¿cuál de los dos es? ¿Cuál condición cumple? ¿Monomio o polinomio? Esta expresión. Monomio. Monomio, correcto. ¿Por qué razón? ¿Cuántos términos tiene un monomio? Un término algebraico. Un término algebraico. Un término, profesor. Un término algebraico. Y un polinomio más de un término algebraico. Bueno, Entonces, esta expresión es un monomio, ¿no? Entonces yo digo que menos 20x elevado a 33, y elevado a 41 y z elevado a 4 tercios es un monomio. Monomio. ¿Qué más puedo decir? Esta expresión es un monomio, no. es un polinomio. ¿Tiene cuántos términos? Dos. Dos términos. El Dos términos. binomio. Ya. Hasta ahí, jóvenes, ¿han notado el error o no? ¿No? Vamos a ir a la definición de polinomio, ¿sí? En su práctica, por favor, si se ubican ahí. ¿Sí? Donde dice polinomios. ¿Aló? Hola, jóvenes. Sí, Profesor. profesor. Sí. Sí, profesor. Bien, polinomio. A ver, ¿quiénes están conectados aquí? El alumno Analí Pisco. ¿Se encuentra el alumno Analí Pisco? ¿Analí? ¿Está? A ver, Hans Carwanambo, ¿se encuentra? Hans. ¿No está? Bien, jóvenes, tienen que estar presentes o si no les voy a poner falta a contestar, ¿sí? Por favor. Yo leo, profesor. ¿Ya? Usted lea, joven Carrasco. ¿Sí? Polinomio. Parte de Polinomio, ¿no, polinomio. profesor? Ya, polinomio. Es una ¿Sí? expresión algebraica racional entera, donde los exponentes de la variable son números enteros positivos y constan de más de un término. Ejemplo, Ya, p de hasta ahí, x igual. perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Entonces su compañero nos decía que ¿qué es un polinomio? Es una expresión algebraica racional entera, donde los exponentes de las variables son números enteros positivos. ¿Es un número entero positivo? ¿Qué dicen? Es fraccional. No, ¿verdad? No es entero positivo. ¿O sí? Jóvenes, No. conjunto de los números enteros, enteros positivos, No. ¿sí? Y si le incluimos al cero también, porque... ¿Mm? No, entonces no cumple esa condición. ¿Sí, jóvenes? Entonces, ¿esto es un monomio? No, no es un monomio. ¿Qué es? Es una expresión algebraica y es un término algebraico, pero no es un monomio. ¿Por qué razón? Por el exponente. El exponente no es entero positivo. Entonces, ¿qué debería pasar?
para que yo lo considere un monomio, esto no es un monomio. Debería, de repente, si encontrara la expresión de esta manera, allí sí puedo decir que es un monomio. ¿Sí, jóvenes? Y para que sea esta expresión un polinomio, debería haber más de un término. ¿Sí, jóvenes? Allí sería un polinomio. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos, jóvenes? ¿Sí se entiende, profesor? Sí, profesor. ¿Sí? Sí se entiende, profesor. Sí, Sí, se entiende, profesor. Ya, perfecto. Continuamos. Continuamos. Luego tengo un ejemplo en donde dice polinomio, ¿sí? Me dice P de X es igual a menos 2X más 3. Vamos a analizar esa expresión. Me dice P de X es igual a menos 2X más 3. ¿Es una expresión algebraica? Sí, porque la expresión algebraica nos dice que puede ser una variable, puede ser una operación algebraica. No hay problemas acá, no hay problema con los experimentos. ¿Es un término algebraico? ¿Será un término algebraico? No. No lo es, ¿verdad? ¿Por qué razón? ¿Cuántos términos hay aquí? 1, 2. 2. Entonces, no es un término algebraico. Dice aquí, coloco menos 2X más 3. ¿Es un monomio o polinomio? Polinomio. 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 Me fijo en los exponentes, ¿sí? Su exponente es 1, ¿sí? Cumple. ¿Qué más? Tiene dos términos, es un polinomio. Ahora nos vamos a centrar en lo que es el polinomio en sí. ¿Jóvenes? En lo que es el polinomio en sí. Nos vamos a centrar aquí. A ver, si yo tengo menos 2X más 3, ¿sí? En este menos 2X más 3 necesito identificar sus partes. ¿Cuál vendría a ser mi coeficiente, jóvenes? Aquí, para esta expresión. Menos Menos 2. 2. menos 2. Vendría a ser mi coeficiente principal, ¿verdad? Porque aquí también hay otro coeficiente. ¿Sí? Su coeficiente es, ya habíamos dicho en la clase pasada que el coeficiente era un valor constante, ¿verdad? Podría ser un número o un literal. Por ejemplo, si yo aquí en vez de menos 2 tengo una letra A, ¿quién sería el coeficiente? La letra A. La- De igual forma, aquí también tengo otro coeficiente, ¿sí? ¿Qué El más? término Término independiente. ¿Qué más, jóvenes? Aquí existe una X o no. X a No. la 0. Y hay una X aquí, jóvenes. ¿Ya? ¿Pero a cuánto está elevado? A la 0. 0. A la 0. ¿Ya? Entonces, para este caso, ¿sí? Bueno, eso suponiendo, ¿ya? Siempre y cuando a mí me digan que el polinomio es completo, ¿ya? Si nos dicen el polinomio P de X es completo, entonces yo voy a asumir, no suponer, sino voy a asumir que el término que está solito sin ninguna variable, ¿por quién está multiplicado? Por X elevado a 0. ¿Sí, jóvenes? Va a terminar en X elevado a 0. Entonces, si a mí me dicen cuál es el término independiente, ¿cuál será? El 3. 3. El El que está 3. solito, ¿no? El que no está con ninguna variable, que no le gusta estar en compañía de nadie, ¿sí? De ninguna variable, ni X, ni Y, ni nada, es mi término independiente. Ah, profesor, ¿y Término, esa X? ahora lo vemos, X a joven. la 0 es 1 y seguiría siendo 3. Ahorita lo explico, joven. En realidad, no nos van a presentar nunca esa X, ¿sí?
Nunca nos van a colocar acá, x está elevado a la 0. ¿Pero por qué asumimos eso? Porque el polinomio está completo, ¿sí? Es un polinomio completo. Ahora vamos a ver esa clasificación. ¿Sí? Si nos indican que el polinomio es completo, entonces, ¿cuáles deben ser mis exponentes? Deben ir o bien ascendente o descendente, pero con sus exponentes completos. Al 1, el 1 sería exponente mayor acá, ¿verdad? ¿Cuál le sigue? ¿O cuál está más abajo? 0. 0. El 0. ¿Y por qué coloco acá x a la 0? Porque ¿cuánto es x a la 0? 1. 1. 1. 3 por 1. 3 3. por 1. Se va a mantener, no va a alterar nada, ¿ya? Entonces, eso sería en caso de que me digan el polinomio es completo, o también si me dicen cuál es el término independiente. Entonces, si me dicen cuál es el término independiente, yo directamente voy a asumir que el que no esté acompañado de variable, ¿sí? Va a tener una variable elevada a 0, ¿no? Si aquí me preguntan el término independiente, será 3. ¿Qué hubiese pasado si yo tuviese acá una letra menos a? ¿Cuál sería mi término independiente? Menos A. ¿El 3? 3. 3 menos a. ¿Sí, jóvenes? ¿Saben en qué me fijo? Primero voy a hacer esto. Me fijo Ahí en sería 3 función a menos qué A. variable trabajo. Primero por acá. En función a qué variable me están pidiendo. A x. Ya. Entonces aquí digo, ¿cuál es mi única variable? X. ¿A es variable? ¿Me están indicando que No. es No, variable? profesor. No. Por lo No, tanto, solo X. es un 3 valor menos A. numérico A. ¿No? Es un literal. Entonces digo, 3 menos A será mi término independiente. ¿Ya, jóvenes? En caso de que se dé así. Bien, entonces, ¿hasta allí se comprendió? ¿Sí? ¿Necesitan que repita Sí, algo? profesor. Profesor, entonces, si usted le agrega el menos A, el 3 también va a ser X a la 0. Ah, claro. Entonces, si fuese 3 menos A, esto va a ser una sola expresión y va a estar multiplicada por un x a la 0. No es necesario, jóvenes, que ustedes coloquen x a la 0. Simplemente era demostrativo. ¿Sí? Cuando me piden el término independiente no es necesario. Y lo vamos a ver con un ejemplo más adelante, ¿sí? Primero vamos a iniciar con los ejercicios más básicos, ¿sí? De identificación. A ver, vayan a la parte 1 de sus problemas, ¿sí? Ejercicio 1, ¿sí? Ejercicios de aplicación, página 4, me parece. ¿Se ubicaron? 4, me Profesor, parece. brilló un poquito ¿Se su ubicaron? pizarra. ¿Y ya? Allí. ¿Mejor? ¿Peor? Señorita. Ahí está mejor. Señorita. Ya. Vamos a continuar. Ejercicio número Sí, 1. profesor, arriba. ¿Se ubicaron? Ejercicios de aplicación. Ubíquense en su hoja, ¿sí? ¿En Ahí el no vamos cuadrito? a usar mucho la pista. En el cuadro, exacto, en el cuadro. Entonces, vamos a llenar ese cuadro conmigo, ¿sí? ¿Ya puedo borrar esto de aquí? Sí, Sí, profesor, profesor. normal. Sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces, vamos a llenar ese cuadro. ¿Ya? Ojo, tengan cuidado con los exponentes, ¿sí? Si no es esto un número entero, no son enteros, entonces no puede ser un polinomio, ¿sí? También tengan cuidado en función a quién está el polinomio, ¿sí? Si está en función a x, no hay problema, yo sé que la única variable será x, ¿no? Profesor, ¿y Ahora, por qué si no es un número entero no va a ser polinomio? por definición, joven, eso es definición, ¿sí? Profesor, ¿un monomio es un polinomio? No, un monomio solo tiene un término, un polinomio debe tener más de un término. 1. Vaya, profesor. Entonces, faltó decirles algo. Si yo tengo el polinomio, ¿a quién sí va a incluir? ¿A quién? Al binomio. ¿A quién más? Al trinomio. Trinomio. Cuando yo quiera llamarlo, bueno, este tiene dos términos, ¿no? Dos términos algebraicos. Este tiene 3
Cuando yo quiera llamarle, ¿no? Un polinomio de más de 4 términos, simplemente diré eso, un polinomio de 4 términos. Ya no voy a decir cuatrinomio, ¿no? Solo estos tienen nombre específico, binomio y trinomio. Bien, continuamos. Es por definición, jóvenes, lo que decía su compañero respecto al exponente. Expresión algebraica, pueden consultar textos, ¿sí? En la parte bibliográfica de su sílabus he puesto varios textos. En cada uno de ellos les va a dar esa indicación. Término algebraico, polinomio. ¿Qué más? Dice término independiente. Término independiente. Luego, coeficiente. 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 De polinomio. Del polinomio. Bien, mi primera expresión, ¿sí? ¿La ven? Q de X, Y es igual ¿qué me dice? Q de X, Y, algo así está. ¿A qué es igual? A menos 20 sobre raíz de pi. Pi. X a la 17 más Y menos 1. X a la 17 menos 1. Ya, jóvenes, ustedes mismos son. ¿Qué será la primera? ¿Es una expresión algebraica? ¿Qué opinan? Sí. Sí. Sí, ¿no? Tengo variables, pues basta que tenga una variable. Tiene varias operaciones. ¿Es un término algebraico? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? No. No. ¿Por qué razón? ¿Cuántos términos hay? 1, 3. 2, 3. 3. No es un término algebraico. ¿Es un polinomio? Sí. Sí es un polinomio. ¿Cómo van esos exponentes? ¿Son enteros? Sí. Sí. Ya. Luego tengo término independiente. Si es un polinomio, entonces, ¿cuál es su término independiente? 1. Menos 1. Más Y menos 1. Menos 1, profesor. Ajá, Menos 1 ahí o 1 quería más llegar. Perfecto. A ver, hay dos respuestas, me dijeron. Unos me dijeron menos 1 Menos. y Es por ahí menos dice, 1. y es menos Profesor, 1. es menos 1 porque la Y está incluida Todo es en el menos Menos 1, 1 correcto. o 1 millón. Ahora lo explico. A ver, jóvenes, les decía que prestemos atención en función a quién están las variables. En función a X, Y. ¿Sí? Ya, entonces, ¿quiénes son mis variables? X y Y. Estas son variables. Y lo que no es variable es constante. Por lo tanto, yo les decía también que siempre que vamos a analizar un término de la expresión algebraica, le incluyamos su signo. Por lo tanto, ¿quién es mi término independiente? Menos 1. Menos, menos, menos 1. ¿Sí? Solo es menos 1. Entonces aquí coloco menos 1. ¿Cuáles son los coeficientes del polinomio? X y Y. Coeficientes, jóvenes, ¿ah? ¿A qué se refiere coeficiente? ¿A las variables? ¿O al número por el que está multiplicado? De raíz de pi. A los números por los que está multiplicado. Vamos con el coeficiente de X. ¿Cuál es el coeficiente de X? Menos 20 sobre raíz de pi. Menos 20 Sobre raíz de pi.
raíz de pi. ¿Qué más? ¿Qué otro coeficiente más hay? El coeficiente de y. 1. ¿Por cuánto está multiplicado? Y. Por 1. Por k a la 0. ¿Y el término independiente? Menos Menos. 1. Menos. ¿Listo? ¿Y ¿Se ese entendió? por cuánto está multiplicado, profesor? Ese menos 1, ya lo dijimos, el término independiente siempre está multiplicado por una x a la 0. X a la 0. Y como x a la 0 es 1, todo número, con excepción del 0, elevado a 0, es igual a 1. ¿No? Menos 1 por 1 va a mantener su mismo valor. Y menos 1 va a seguir siendo. Bien, entonces esa es la solución al primero. Vamos con el siguiente. P de A, B, C. Igual. Me dice 5 A a la cuarta, B a la tercera y C al cuadrado. de cubo C cuadrado. Ya. Bien, para este ejercicio es una expresión algebraica. ¿Qué opinan? Sí. Sí. Sí, es una expresión algebraica porque hay variables, hay 3 variables. ¿No? Está en función a ¿cuántas variables? A 3. ¿Es un término algebraico? Sí, también. También es un término algebraico. Solo hay uno. No está afectado de operaciones de suma o resta. No hay sumas o restas. Por lo tanto, este sí es un término algebraico. ¿Es un polinomio? No. No, eso no es. No es, ¿verdad? No es. Porque ¿cuántos términos algebraicos hay? Uno Uno. solo. Y no es un polinomio, pero sí es un término algebraico. Y si es una expresión algebraica, ¿qué es? Es un monomio. Monomio. Un monomio. El monomio también tiene término independiente y coeficientes. ¿Sí? ¿Cuál es su término independiente? Perdón, no tiene término independiente, solo tendría su coeficiente. Término independiente no tiene, ¿verdad? Porque es uno solo. Coeficiente, 5. bien. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Sí? Sí, profesor. Perfecto. Vamos al siguiente ejercicio. R de x, y es igual. Díctenme. 4. ¿Qué más? X a la 9 menos Y a un cuarto. Un cuarto. Bien. Entonces, ese lo van a desarrollar ustedes. ¿Sí? A ver. Raicota silla. Raicota silla. Diga, profe. Sí. Esta expresión es una expresión algebraica. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. Muy bien. Henry Castrejón. Henry Castrejón. ¿Se encuentra? Bien. A ver, jóvenes, los que están escribiendo en el chat acerca de que su internet se colgó, la clase la voy a volver a subir, ¿sí? Al sistema y ustedes pueden verificar lo que no llegaron a escuchar, ¿sí? Bien, les pasé el enlace de la práctica para quienes aún no lo tienen. Nuevamente, entonces retomamos. Se encuentra Adrián Tasilla. Sí. ¿Ya, Adrián? ¿Es un término algebraico? Sí. Sí es un término algebraico, correcto. Sí es un término algebraico. Arévalo López. ¿Y profesor? ¿Es un polinomio? Sí. Sí es un polinomio. Ya. Sigamos. Término independiente. Matías Díaz. ¿Cuál es el término independiente? Aquí. ¿Tiene o no? Roland del Piero. ¿Cuál es No el tiene, término? profesor, no tiene.
Lo tiene, ¿no? Podríamos decir 0, podríamos decir. Pero antes de ver esto de aquí, el término independiente, tendríamos que cerciorarnos si es un polinomio. ¿Y qué opinan? ¿Es un polinomio? No Sí, es es. polinomio. No es polinomio. ¿Por qué razón? No es por el Porque término. tiene un cuarto de exponente. Y eso Y tiene que ser debería, Tampoco es un término algebraico. debería ser un número, ¿de qué tipo? Un número entero, ¿no? Como no pertenece a los números enteros, entonces yo digo que no es un polinomio y por lo tanto ya no voy a determinar lo siguiente. Pero, ¿qué ocurre? ¿Si es un término algebraico o no es un término algebraico? No, profesor. Sí, sí es. No es. ¿Sí o no? No, no es. No es, profesor. No, por la resta. Porque está restando. Vuelvan a su primera página, ¿sí? Miren término algebraico. Miren el ejemplo. ¿Lo ven? Q de X, Y, Z. Z, ¿cuánto está elevado? ¿A 4? A la menos 2. Sí es un término algebraico, Sí pero es un término. ¿sí? No es un monomio ni un polinomio, no puede ser, pero sí es un término algebraico, sí es una expresión algebraica, ¿ya? Solo, como les decía, para los polinomios, por definición, deben pertenecer sus exponentes al conjunto de los números enteros. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí? ¿Se nota la diferencia? ¿Sí? Sí, profesor. Profesor, ¿cómo dijo entonces si es término algebraico esa expresión? No es Pero un término tiene una algebraico. resta. ¿Por qué razón? Hay dos. ¿Cuántos términos hay? 2. Dos. Y hay una Dos, profesor, dos términos. Sí es una Ya, pero expresión ¿qué hubiese algebraica. pasado? Perdón, jóvenes, ¿qué hubiese pasado si fuese así? ¿Es un término algebraico? Allí. Sí. Ahí sí, ¿no? Sí. No importaría el exponente. Correcto. Correcto, jóvenes, gracias. Perdón por el error. Entonces, no sería, si es una expresión algebraica, no es un término algebraico, no es un polígono. Correcto. Vamos al siguiente. A ver, ¿qué tanto nos confunde el siguiente? ¿Puedo borrar esta parte? Sí, ¿no? Jóvenes, jóvenes. Sí, profe. ¿No? Entonces vamos con el siguiente ejemplo. Nos dice Q de X, Y es igual ¿a cuánto? A 4 sobre A más B, que multiplica. Joven, apague su micro. Ya. X a la quinta más Y. Bien, de nuevo, tengo una expresión, ¿sí? En función a X y debo determinar si es una expresión algebraica. ¿Es una expresión algebraica? Sí, Sí, profesor. sí. Sí, profe. Sí. Entonces, ¿a quién le pregunté hace rato? Adrián, ¿se encuentra? Joven, ¿es un término algebraico? Sí, ¿Sí? No. No, sí. Dígame. Adrián Tacilla, ¿está? sí, ¿Sí? sí. Un término algebraico, término algebraico. No es, ¿Cuántos profesor. debe estar afectado? No debe estar afectado aquí. No hay No es. sumas o restas entre, ¿entre quién? Entre las
variables, ¿sí? ¿Hay sumas o restas entre las variables? Sí. Bueno, por lo tanto, ¿es un término algebraico? No. No. No es un término algebraico. ¿Sí? ¿Qué debería pasar para que sea un término algebraico? Quizás este x a la quinta con y estuviese multiplicándose, ahí sí sería un término algebraico, ¿ya? Pero como aquí hay una operación de suma, no va a ser un término algebraico. Siguiente, polinomio. ¿Es un polinomio? Sí. No, no Sí, es un profesor. polinomio. Sí. Sí es, profesor. Sí, es ¿Sí o profesor. no? Ya. ¿Qué es lo que nos pone en duda? Esta parte, ¿no? Que hay una operación de suma o resta acá. O que hay una fracción acá, puede ser. Nuevamente les digo, ¿quiénes están sumando? ¿Quién está dividiéndose? ¿Son las variables? No, las variables simplemente se están sumando acá. ¿Qué viene a ser 4 sobre A más B? Una constante. Coeficiente. Coeficiente. Coeficiente, una constante. Entonces, ¿es un polinomio? Sí es un polinomio, porque ¿cuántos términos tiene? X y Y. ¿Cuál es el término independiente para esta expresión? ¿Tiene? No No hay. tiene. No tiene ¿Cuál? profesor. Sería 0, pues, ¿no? ¿Sí? Claro. 0, 0, x a la 0, ¿no? Si quiero colocarle control y su variable. ¿Sí? Coeficientes del polinomio. ¿Cuáles son los coeficientes de este polinomio? 4 sobre A más 4 sobre A más B y Más 1. 4. Punto y coma. 1. ¿Cuál es el otro coeficiente? 1. 1. Listo. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen hallar la suma de los coeficientes del polinomio, ¿qué voy a sumar? 4 sobre A más B más 1. Si me dicen hallar la suma de, o hallar el término independiente de la siguiente expresión, ¿cuánto es? 0. Entonces, vamos a ver un ejercicio. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? Sí, profesor, ¿Entendido? todo Sí, claro. profesor, todo claro. Sí, profesor. Ya, jóvenes, por favor, esto, si pueden repasarlo quizás nuevamente con el video o con su práctica, sería de mucha ayuda para ustedes. Sí, vamos a continuar con la clase porque el tiempo es un poco corto, ¿sí? Vamos a continuar con la clase. Vamos a ir al ejercicio número 2. Ya borro esta parte, ¿ya? Vamos al ejercicio número 2. A ver, inténtenlo ustedes. Les doy un par de minutos que lo intenten. Ejercicio número 2. Aquí está el ejercicio. A ver, el ejercicio 2 es un ejercicio que vino en el examen de admisión de la UNC el año 2015, ¿no? Y nos dice que al efectuar nos da el producto de dos polinomios, ¿no es así? Nos dice que ese producto va a dar como resultado el término independiente y... Ah, no, nos dice que al efectuar simplemente nosotros debemos dar como resultado el término independiente y la suma de coeficientes del polinomio obtenido. Entonces, ¿cuál será? Término independiente y suma de coeficientes.
¿Alguien lo hizo? ¿Jóvenes? Bien, estos ejercicios son sencillos y se resuelven con la base teórica, ¿sí? Yo hace un momento les explicaba el siguiente ejemplo, que dice P de X es igual a menos 2X más 3, ¿no es así? Entonces, si yo aquí les pregunto cuál es el término independiente, 3. término independiente. Es Entonces, igual a 1, profesor, la variable. 3. ¿no es así? Entonces, si yo digo, si yo quisiera que aquí solo hallar el 3, ¿por cuánto debería reemplazar al X? Como es una variable, puede asumir distintos valores. ¿Por cuánto reemplazaría el X? ¿Cuánto reemplazaría el X? 1. 1. Para que quede el 3 solito, ¿ah? Si reemplazo por 1 me va a quedar menos 2 más 3. Entonces, para hallar el término independiente, yo voy a reemplazar a P de X Por 1, por 1. por 0. Por 0. Para que quede el 3 solito. Este es el término independiente. ¿Sí? Entonces reemplazo P de 0 a que es igual a menos 2 por 0 más 3. 3. P de 0 a que es igual. Menos 2 por 0, 0. Es igual a 3. ¿Y 3 a qué es igual? A mi término independiente. Por lo tanto, entonces yo voy a decir, voy a generalizar. Por lo tanto, para que yo encuentre mi término independiente, simplemente reemplazo por 0 a la variable o las variables. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cuánto sería? 3. De igual forma puedo razonar para mis coeficientes, ¿no es así? Si yo quiero hallar mis coeficientes, ¿aquí quiénes son mis coeficientes? El menos Menos 2 2 y y el 3. Correcto, menos 2 y 3. De igual forma, si yo quiero hallar mis coeficientes, ¿por cuánto debo reemplazar a la variable? Ahí sí es 1. Por 1, correcto. Entonces, yo tengo que el coeficiente va a ser menos 2 por 1 más 3. No los voy a sumar, ¿ah? Entonces digo menos 2 y mi otro coeficiente es 3. ¿Se entendió? ¿Sí? Ahora lo que yo necesito, miren, esto es un razonamiento en base a la teoría, no lo he sacado de algún libro ni nada de eso, ¿no? No es nada extraño. Entonces, en base a este razonamiento que hemos hecho ahorita, ustedes van a resolver ese ejercicio número 2. Es la B, profesor. ¿Qué salió? Sí, profesor, la B. Menos 10 y 6. Menos 10 y 6. Correcto. Correcto. ¿Puedo borrar esta parte? Espere. Sí, profesor. Ya, profesor. ¿Ya? Vayan resolviendo los demás. ¿Listos? Sí, profesor. Ya, borro entonces. Empiezo por aquí. Sale la D, profesor. Vamos a resolver el ejercicio número 2. Algunos ya lo hicieron. Vamos a hacerlo con quienes aún no han resuelto. A ver, ¿dónde está? Me dice que al efectuar x a la cuarta menos, díganme por favor. X al cubo más 7x al cuadrado menos 6x más 2.
Y el otro es 3x al cubo menos 2x al cuadrado más 6x menos 5. Entonces me dice que al efectuar esta operación de multiplicación, yo debo dar como resultado el término independiente y la suma de coeficientes del polinomio obtenido. Entonces, como ya hicimos un razonamiento previo, decía que para hallar el término independiente, ¿a qué va a ser igual? Término, no se nota mucho. Para hallar el término independiente, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar por 0. Reemplazar, entonces, a x por 0, ¿no? ¿Cuánto me sale? Si yo reemplazo por 0 aquí a todo, 0 a la cuarta, 0, menos 0 al cubo, 0, 0, 0, ¿qué me quedaría? 2. 2. Igual que 2. Reemplazo por 0. 0 por 0. 0 menos 5. Por lo tanto, me quedaría el producto de 2 por 5, 5 negativo, y eso es igual a 10 negativo. Siguiente, nos pide, ¿qué más? Nos pide la suma de coeficientes. Entonces, ¿qué digo? Reemplazo a x por, ¿cuánto? 1. ¿Sí o no, jóvenes? ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, si yo reemplazo a x por 1, x igual a 1, ¿cuánto me va a quedar ahí? 1 menos 1 más 7 menos 6 más 2. Del otro lado, 3 menos 2 más 6 por 1, 6 menos 5. Entonces yo diré que esto es igual a... ¿A qué es igual? ¿Cuánto es? 3 por 1, 7, 2. Igual a 6. Por lo tanto, la clave es la B, me parece. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Qué les parece el ejercicio? ¿Sencillo? ¿Complicado? Con ese razonamiento fácil, pero si no fuera así, eso sería difícil. Claro. Con ese razonamiento Fácil, pero si profe. no fuera así, eso. Tenemos que entender entonces, por eso muy bien las definiciones. ¿Sí? Las definiciones. Si yo quiero hallar el término independiente, yo sé, digo, ¿cómo hallo el término independiente? Ah, pero si yo reemplazo todo por 0, me va a quedar de hecho el término independiente aquí y aquí. Igual para los coeficientes. Claro, si es que la variable no estuviese, entonces quedarían los coeficientes. ¿Y cómo hago que no esté la variable? Lo reemplazo por 1 para que no altere. Y me queda así. ¿Ya? Es un ejercicio que no les tomaría ni un minuto. ¿Y jóvenes? ¿Dónde están? ¿Ya puedo borrar? Asumo que sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Bien, ahora se van a ubicar en su práctica donde dice grados, grados de un polinomio, ¿sí? Grados de un polinomio. Ya. Como podemos ver allí, nos dice que existen dos tipos de grados, ¿no? Los grados de un polinomio. Hay dos tipos de grados. Esto incluye al monomio, ¿no? También podemos decir grado de un monomio. Tenemos el grado de tipo absoluto, grado absoluto, y tenemos el grado de tipo relativo. Para que se entienda,
lo vamos a hacer con el ejemplo que está allí. Nos dice, o con otro ejemplo similar, nos dice aquí, por ejemplo, q de x es igual a 5y a la quinta q de x. A ver. Ahí, jóvenes, debería ser, dice, sea p de x, debería ser p de x, y, ¿ya? P de x, y. Porque tiene dos variables, ¿sí? 5y a la quinta más 4 x9y menos raíz cuadrada 2 x elevado a 7 y elevado a 7. Entonces, igual acá. Bien, entonces pasamos a la explicación. Mi grado absoluto, ¿qué es lo que dice allí? Es el mayor grado absoluto de los monomios que lo conforman. Entonces, es el mayor grado absoluto de los monomios que lo conforman. ¿Cuántos monomios tengo acá? 1, 2 y 3. Por lo tanto, mi grado absoluto, ¿cuál va a ser? El mayor grado absoluto, ¿sí?, de los monomios que lo conforman. El grado absoluto para el primero, ¿cuánto es? 9. El grado no viene a ser otra cosa más que el exponente, ¿sí?, o la suma de exponentes. Sí, jóvenes, como aquí solo hay una variable, entonces su grado absoluto es, ¿quién? 5. ¿Sí? Para el siguiente, su grado absoluto, ¿cuánto es? 10. Y para el siguiente, 14. ¿Cuál es mi grado absoluto? El mayor. ¿Sí? El mayor. El grado relativo, cada vez que me digan relativo, yo voy a decir relativo a quién. Entonces me dicen grado relativo. Por ejemplo, yo digo el grado relativo a x. 9. Entonces voy a decir el mayor con respecto a x. Su compañera dice 9, eso es correcto, el otro es 7. No, relativo a x es 9, este 9 de aquí. Nuevamente, grado relativo a quién? A y. Relativo a y, ¿cuál es el mayor? 7. 7. 7, es correcto. ¿Se entendió? Sencillo, ¿no? Grado absoluto, suma de exponentes. Grado relativo, debo saber relativo a quién, a cuál de sus variables, y de esa variable, el mayor. ¿Ya? Así de sencillo. Lo siguiente que dice allí, solo lo vamos a leer por el tiempo, dice valor numérico. El valor numérico viene a ser el valor que toma una expresión cuando sus variables toman un valor en particular. Por ejemplo, dice p de x igual a x cuadrado más x más 1. ¿Cuál es el valor numérico para x igual a 4? Lo que debo hacer allí es reemplazar ese 4 por la variable x, ¿no? Y me sale 21. Es similar a lo que hicimos, al razonamiento que hicimos hace rato, que reemplazamos a la variable x por 0 y luego por 1, ¿sí? Hemos hallado un valor numérico. ¿Ya, jóvenes? Lo siguiente es el cambio de variable. Para el cambio de variable, ¿sí? Para el cambio de variable, ¿qué es lo que me dice? A ver, ¿alguien puede leer ahí, por favor? Oswaldo Cruzado. Cambio de variable. Oswaldo. A ver, no le estoy pidiendo la... Ya, ok.
¿En qué consiste un cambio de variable? Lo leo yo. Dice, consiste en reemplazar una o más variables por otras. Y me da un ejemplo, me dice f de x menos 1 igual a 19x más 1. ¿Qué me piden determinar? Ahí no aparece que me piden determinar, pero yo les pregunto, a ver, ¿cuánto es f de x? ¿Qué debo hacer? Según el ejemplo que está allí, lo que he hecho es, me parece que está así, x menos 1 le igualado a un y, me parece. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Voy a despejar, x es igual a y más 1, ¿no? Entonces digo, f de y, ¿a qué es igual? ¿Qué es igual? A 19 por y más 1 más 1. ¿Qué más? Luego me quedaría aquí sumar. Más 19 por 1, 19 más 1, 20. Luego tendría que f de y, ¿a qué sería igual? O f de x, cambiando y por x, sería igual a 19x más 20. Bueno, esa es una forma, ¿no? También podríamos hacer esto. Ese x menos 1 podríamos hacer de la siguiente manera. Simplemente digo, ¿qué me están preguntando allá? F de x. Entonces, ¿qué le tengo que agregar o quitar acá? Quitarle este 1, ¿no? Restar un 1. Ajá, tengo que quitarle ese 1. Entonces, para que yo le quite ese menos 1, en realidad no 1, sino menos 1, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Cuánto le debo agregar? Más 1. 1. Es igual a 19x, pero ya no sería solo x, sino x más 1, ¿no? Y esto más 1, por lo tanto yo tengo f de x es igual a 19x más 20. Me parece que esta forma es más sencilla. A ver, hagan el ejercicio número 3. ¿Sí? Ejercicio número 3. No, ejercicio número 4. Hagan el ejercicio número 4. Y ahora hacemos el 3. ¿Ya? Ejercicio número 4. Y luego hacemos el de grados, que es el 3. El ejercicio 4 me dice lo siguiente. Me dice si f de x más 5, así está. X al cuadrado menos 5x más 2. Allá. T igual a f de 8. T igual a f de 8 más f de 6. Bien, Menos jóvenes. 6. ¿Cuánto sale? Menos 6. Menos 6. Correcto, sencillo. Está sencillo el ejercicio. Lo que tengo que hacer puede ser este método o el anterior que está en su hoja. Digo, ¿qué forma tiene? Este tiene la forma de un f de x simplemente, ¿no? Entonces debo darle esa forma a esto, ¿no? Entonces digo, f de x más 5, ¿cuánto tengo que restarle? 5, ¿no? Para que se eliminen acá. Entonces aquí, ¿qué me quedaría? X menos 5 al cuadrado
menos 5 por x menos 5 más 2. Entonces, esto es f de x, ¿no? Eso es f de x. Bien, reemplazo. Tengo f de 8, que es igual 8 menos 5, 3 al cuadrado, 9, menos 8 menos 5, 3 por 5, 15, más 2, 9 más 2, 11, menos 15, menos 4. El siguiente es f de 6. Sí. Acá lo estoy tomando por si no lo entendieron. Ya, entonces, ya tengo el f de x, entonces reemplazo aquí a 6. 6 menos 5, 1. 1 al cuadrado, 1. 6 menos 5, 1. Me queda menos 5. Más 2, menos 2. ¿Cuánto es p? Menos 4, menos 2. Eso es menos 6. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Muy rápido? Sí, profesor. Está bien. Sí, profesor. Lo único, la clave, ¿dónde estuvo? Que tuve que restarle para que tenga esta forma, ¿no? Entonces, si le resto aquí, voy a tener que restar adentro también, aquí y aquí, ¿no? Donde esté la variable, ¿ya? Ahora pasamos al ejercicio 3, ¿sí? Me salté el ejercicio 3. ¿Es de la universidad también? En 3 L5, profesor. ¿Le sale? Me parece que sí. A ver, un momento. Sí, correcto, sale 5. ¿Puedo borrar esta parte? Sí, profesor. Voy a borrar esto. Bien, vamos con el ejercicio número 3. ¿Qué nos dice el ejercicio número 3? Nos dice, es un ejercicio de la Universidad Nacional de Cajamarca de hace un año, ¿no? Del 2020. Dice, sea el polinomio p de x, y, ¿a qué es igual? P de x, y, ¿a qué es igual? A 4x a la a más b. Si me dictan, por favor. A más b más 3 más X a la 2 al 2a más b menos 3. Y a la a más b más 1. Más x 2a más b menos 2. Y a la a más b más 2. Ya, gracias. Entonces nos dice, ese polinomio que está en función a x y y, nos dice que es de grado absoluto igual a ¿cuánto? A 41, y la diferencia ¿de qué? De los grados relativos, diferencia de los grados relativos con respecto a x y el grado relativo con respecto a y, ¿a cuánto es igual? A 2. ¿Sí? Y nos pide determinar n, ¿no? Entonces, antes de determinar n, tendremos que saber quién es a y quién es b. Para ello, entonces, ¿cómo voy a decir? Grado absoluto. ¿Cuál es mi grado absoluto? Recordamos, el grado absoluto es el mayor grado de los monomios que conformen mi polinomio. Entonces, yo sé que aquí hay ¿cuántos monomios? 1, 2, 3 monomios. Ya, de esos 3 monomios, ¿cuál tiene el mayor grado, jóvenes? Para hallar el grado, ¿qué tengo que hacer? Sumar los exponentes. ¿Cuál es su grado acá? A más A, 2A, más 2B, menos 4 más 3,
menos 1. Para el siguiente, ¿cuál es su grado absoluto? 3a más 3b. Sumo los exponentes, menos 2. 2. Y para el siguiente, el grado absoluto, ¿a qué es igual? 3a Más 3b. 3b Perdón, 2b. más 2b. Entonces, aquí es 2b, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿cuál de estas tres expresiones es la mayor? Díganme. La tercera. La tercera, ¿no? 3a más 2b. Entonces, ¿qué puedo decir aquí? Que el grado absoluto igual a 41, ¿qué es igual? A 3a más 2b. Luego, el grado relativo a x. Recordamos, grado relativo con respecto a quién, decía, con respecto a x. Entonces, ¿cuál es el mayor exponente con respecto a x de esos tres monomios? A más b menos 4, 2a más b menos 3, 2a más b menos 2. ¿Cuál es mayor? 2a más b menos 2. 2a más b menos 2. 2a más b menos 2. Menos, aquí voy a abrir un paréntesis, sí, porque va a ser una expresión grande. Entonces, y, con respecto a y, el grado relativo, ¿cuál es el mayor exponente con respecto a y? A más b más 3. Menos 3. A más A b. más b más 3. Entonces, ya lo tengo. Está. Simplemente me queda una ecuación, me parece, ¿no? Entonces, resto 2a menos a, acá me queda a. Miren, ha sido conveniente agrupar acá con paréntesis porque iba a afectar a todo, ¿no? Entonces, b con b se van a eliminar. Menos 2, menos 3, menos 5 igual a 2. A es igual a 7. ¿Así le sale? ¿Sí? Reemplazo aquí. Reemplazo aquí. Aquí que me dice 3a más 2b es igual a 41. ¿Cuánto vale a? 3 por 7 más 2b igual a 41. 2b es igual a 41 menos 21. 20. b es igual a 10. ¿Sí? Luego me piden hallar m. Me dice hallar, me dice n que es igual a ¿quién? A más b menos 2 sobre b menos a. ¿Quién es a? 7 más 10 menos 2 sobre 10 menos 7. ¿Cuánto me sale? 5. Sí. ¿Sí? 5. ¿Qué les parece el ejercicio? ¿Complejo? Más o menos, ¿no? Facilazo está. Sí está fácil, jóvenes, solo hemos partido de la definición, nada más, y comparar quién es mayor y quién es menor. ¿Ven? Ese es el tipo de ejercicios que viene en un examen de admisión. No te tiene que tomar más de un minuto, ¿sí? Más Sí, de un profesor. movimiento. Sí. ¿Ya? Vamos a pasar al siguiente tema, que es el punto número 7, ¿ya? Eso solo lo vamos a leer aquí. Ya. Dice tipos de polinomios. Bueno, yo les he colocado allí 5 tipos de polinomios. Polinomios de tipo ordenado, ¿sí? Me dice si los exponentes de una variable presentan un orden ascendente o descendente respecto a esa variable, será ordenado. Entonces, ¿qué podemos ver en ese polinomio p de x, y? Que está en orden sus variables. Miren, por ejemplo, el y empieza con 6, ¿sí? Luego va bajando, ¿no? 6, 4, 2, ¿no? Y el x va subiendo, 2, 3,
6. Entonces, con respecto a y, ¿qué podemos decir? Y está ordenado, ¿sí? Está ordenado. ¿De qué forma? Descendente, porque va cayendo. Y x está ordenado de forma ascendente, porque va subiendo. Ese es un polinomio ordenado, ¿ya? El que está de forma ascendente o descendente, ¿no? Luego tengo el polinomio completo, que me dice, es aquel que presenta todos sus exponentes desde el mayor hasta el grado 0. Eso les hablé al inicio de la clase, ¿no? Cuando les hablaba del término independiente. ¿El término independiente qué grado tenía? 0, ¿no? Porque su x está elevado, o su variable está elevada a 0. Entonces, si nos fijamos en ese p de x, ¿no? Bueno, ese está ordenado de forma ascendente, ¿sí? Porque empezaría por 0, 2, 1, 3. No está ordenado, perdón. Pero bueno, es completo. ¿Por qué razón? Porque tengo el x al cubo primero, ¿sí? Luego, ¿qué sigue? X cuadrado, luego x elevado a 1, luego, ¿qué debería seguir? X elevado a 0. Entonces, a ver, vamos a explicarlo por aquí, ya que se entienda, quizás no se entendió por ahí. El polinomio ordenado estuvo sencillo, ¿sí? El polinomio ordenado, yo creo que sí lo entendieron, simplemente debe estar en una forma o bien ascendente o bien descendente, nada más. No tiene que estar completo, ¿no? Y el polinomio completo, ¿a qué es igual? Tengo un ejemplo, me dice p de x es igual a 2 más 3x al cuadrado más 2x más 8x elevado al cubo. Entonces, yo tengo que ordenarlo, ¿no? Para saber si está completo. Digo, ¿cuál es el mayor exponente? 8x cubo. Le sigue 3x al cuadrado. Le sigue 2x. Le sigue 2. Entonces, vemos aquí, lo he ordenado de forma descendente. Empiezo con 3, 2, 1. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después del 1? ¿Qué debería seguir en este caso? 0. ¿Sí? Aquí hay un 1. En este caso, yo diría que el polinomio es completo, porque va desde el mayor hasta 0. ¿Ya? El siguiente es un polinomio homogéneo, ¿sí? Ahí solo vean en su práctica que nos dice, polinomio homogéneo se caracteriza por poseer términos de igual grado, ¿no? Entonces ha corrido un poco ahí la práctica, creo que la voy a resubir, ¿sí? Haciéndole unas modificaciones. Entonces dice 45x cuarta y cubo sigue menos 22x y sexta más 2x quinta y cuadrado. Entonces, si nosotros sacamos el grado de cada uno de esos monomios, ¿sí? ¿Cuánto nos va a dar el grado absoluto de cada monomio? 7. 7, ¿no? El primero suma 7, el segundo 7 y el tercero 7. En ese caso, el polinomio es homogéneo, ¿sí? Porque sus grados absolutos de cada monomio es igual. Diremos, ¿no? La notación es P de x, y es homogéneo de grado 7 o de grado de homogeneidad 7. Hay un apartado allí sobre términos semejantes. Dos o más términos son semejantes si solo difieren en los coeficientes, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo. Dice 42x cuarta y séptima, y el otro es menos 2x cuarta y séptima. Como vemos, las variables están elevadas al mismo exponente y son mismas variables. ¿Pero qué los diferencia? Los coeficientes. Entonces, esos son términos de tipo semejante. Lo siguiente, polinomios idénticos. Dos o más polinomios son idénticos. ¿Cuándo? Cuando los coeficientes son ¿de qué tipo? Cuando los coeficientes que afectan a sus términos semejantes son iguales. Entonces ahí, como podemos ver en el ejemplo, dice a x sexta bx cubo más c es igual a m, x sexta más nx cubo más p. ¿Qué se debe cumplir? Si son idénticos, ¿ah?
todo debe ser igual, ¿no? Cuando decimos algo es idéntico. Entonces, A debe ser igual a ¿quién? A M, B debe ser igual a ¿quién? A N, y C debe ser igual a P, ¿no? Porque comparten las mismas variables también, y el mismo exponente. Todo debe ser exactamente igual, ¿no? Entonces, para asumir que es idéntico. Entonces, la parte nos habla de un polinomio idénticamente nulo, y nos dice que es un polinomio idénticamente nulo cuando los coeficientes de todos sus términos son nulos o ceros. Es decir, A, B, C y D, en ese caso, en ese polinomio, ¿a qué van a ser igual? A 0. ¿Jóvenes? 0. Entonces, con esa teoría, ustedes pueden desarrollar los 2 ejercicios faltantes, ¿sí? Igual quedó pendiente enviarles los demás ejercicios resueltos, y en la práctica pasada ya les hago llegar, ¿sí? Estos ejercicios 5 y 6 los desarrollamos la próxima clase conmigo, ¿sí? Porque ya nos dio la hora, aún no se desconecten para tomar lista. Y eso sería todo por el día de hoy. Yo creo que sí pueden hacerlo, el ejercicio 5 y 6, confío en ustedes, ¿sí? Ya, La próxima profesor. clase Vale, revisamos. Bien, jóvenes, un momento mientras tomo asistencia. Profesor, yo estoy con otra cuenta. Ya, no hay problema. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su Yamile nombre? Mendoza. Yamile Mendoza. ¿Listo? Tienen que comunicarme, jóvenes, si tienen esos inconvenientes, ¿sí? Un momentito, ¿sí? Para tomar asistencia. A ver, a ver. Bien, jóvenes, eso es todo por el día de hoy. Cuídense, que pasen buen fin de semana. Hasta luego, profesor. Gracias. Profesor, hasta luego, gracias, se cuida. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Profesor, Profesor.